ellos le llamarán sana doctrina, ellos le llamarán evangelio del reino, pero al mismo tiempo le llamarán arrepentimiento de pecados a la obra que Dios hace a través de su Espíritu. Y esto tú lo vas a ver todo el tiempo. Ligan arrepentimiento con el pecado. Y han ido más allá. Ligan el pecado al pecador. Y cuando ven un versículo que dice, por ejemplo, que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, creen que ahí está la clave, que pecadores tienen que arrepentirse de su pecado, confundiendo el pecador con el pecado. ¿Entiendes? Confunden el pecado con el pecador. Y es ahí donde hay un grave problema en el entendimiento de la que hoy se dice ser pueblo de Dios, pero para mí es claramente, evidenciadamente, la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque su padre es un mentiroso. Porque predican un evangelio que es completamente distinto al que Jesús predicó. Porque Jesús jamás predicó arrepentimiento de pecados. Pedro jamás predicó arrepentimiento de pecados. Pablo jamás predicó arrepentimiento de pecados. Yo les he lanzado el reto y no me encuentran un versículo, pero me tiran un montón de versículos que dicen el pecador que se arrepienta. Eso no es lo mismo. Porque lo que Jesús estaba diciendo es, los que necesitan arrepentirse son los pecadores, porque el pecador no ha entrado en la gracia, no ha entrado al reino, porque no ha recibido el Espíritu Santo, por tanto es pecador. Porque toda persona que no ha sido reconciliada con Dios es pecador. No importa cuán bien se porte, no importa qué tanto se esfuerce. Toda persona que no ha sido redimido por medio de recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo y ser reconciliado con Dios por medio de Cristo, y que no haya recibido el Espíritu Santo para ser una criatura nueva, ciudadano del reino de los cielos, no puede ser llamado nada más que pecador, porque es una persona que no ha sido perdonado, no ha sido alcanzado por la gracia, la misericordia de Dios, no ha sido transformado, sigue en su condición caída de pecado. Pero ellos creen que cuando la Biblia se refiere al pecador, se refiere a la persona que hace algo. No, pecador es aquel que no cree. El más grande pecado de todos es la incredulidad. El pecado que a Dios no le agrada, más que cualquier otro, es la incredulidad, que es lo mismo que la desobediencia, que es lo mismo que dureza de corazón, que es lo mismo de dureza de cerviz, que es lo mismo de falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta gente no lo va a entender jamás. Son personas réprobos en cuanto a la fe, que no importa cuánto les explique, no pueden salir de su engranaje mental que los tiene adoctrinados a creer que arrepentimiento está ligado al comportamiento y al pecado. Y lo hago, les lanzo el reto, y ni uno puede entender el reto. Y me tiran, pum, 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 como una metralleta de 20 versículos que en ningún momento hablan de arrepentimiento de pecados. Porque no pueden entender, no pueden desligar el pecado del arrepentimiento. Porque creen que arrepentimiento significa dejar de pecar. Arrepentimiento significa dejar de dudar. Arrepentimiento significa dejar de cuestionar. Arrepentimiento significa dejar de pensar con una mente carnal, legalista, y empezar a empezar con la mente de Cristo, la mente de un justo, de una persona renovada en su entendimiento. Estamos claros que a Dios no le agrada el pecado. De tanto que no le agradaba el pecado, que hubo un conflicto, un debate dentro de sí mismo. ¿Cómo puedo eliminar al pecado sin eliminar al pecador? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque obviamente el pecador está empedernido en su pecado. ¿Cómo puedo quitar de en medio el pecado sin dañar al pecador? Ya sé, ya entendí. Y ahí es donde Dios soluciona el problema de raíz con su justo juicio en la cruz. ¿Cómo fue que lo hizo? Pagando él mismo por la pena de pecado. Y en ese madero, en esa cruz, la ley fue crucificada. La palabra fue crucificada.
Ahí en ese madero, en esa cruz, Jesús mismo fue crucificado. No Moisés, Jesús. Y al momento que es crucificado Jesús, son borrados los pecados porque la ley ya no tiene efecto, ya no tiene poder. Y todo esto es bien complejo, pero es simple. El problema que es complejo porque cuesta desengranarte de lo que ya te impusieron desde muy pequeño y te lo repitieron en televisión, te lo repitieron en Facebook, te lo repitieron en la sinagoga, te lo repitieron en Semana Santa, te lo repitieron en las películas, te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten y te lo bombardean la mentira hasta que tú crees que es una verdad y terminas repitiéndola. Por eso todos ustedes, y inclusive yo mismo, I catch myself, me sorprendo a mí mismo diciendo arrepentidos de vuestros pecados o que se arrepiente de su pecado. No, nadie se arrepiente de su pecado. El pecador se arrepiente para creer en Dios, en su palabra. El arrepentimiento es un cambio de entendimiento. Es pasar de la mente carnal a la mente espiritual, la mente de Cristo. La mente espiritual que te hace entender que este mundo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Sobre ellos sí, sobre los impíos y sobre el pecador que todavía no ha sido reconciliado por Cristo en Dios a través de la fe. Para ellos sí hay problema, pero para nosotros no hay ninguna condenación. La iglesia ha fracasado en su rol de ser emisaria del evangelio de la paz, del evangelio de la reconciliación. Ha sido una pésima expositora del perdón y de la gracia y del amor. El arrepentimiento no tiene nada que ver con el pecado. El arrepentimiento tiene todo que ver con creer, con recibir un corazón espiritual para entender las cosas espirituales. En otras palabras, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y eso es lo que nunca entendieron los religiosos, porque lo han tratado de hacer sobre mérito propio. Miren, hermanos, la iglesia ha fracasado. Y te diré por qué. Porque en vez de cuidar a los suyos, los apedrea, los ejecuta y los entierra. Los sepulta en condenación. Los asesina con sus palabras. La iglesia ha fracasado. Y han torcido el mensaje. Jesús derramó su sangre. Jesús pagó el precio con sangre para llamarnos a ellos al arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Al entendimiento de que Él los salvó por su gracia. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es dejar de pecar. Arrepentimiento es dejar de dudar que eres hijo de Dios, dejar de dudar que eres salvo, porque la obra magnífica llevada a cabo en la cruz compró todo para que tú fueras salvo. Solo tienes que creerle a Él. Señor Jesús, heme aquí, vil y sucio pecador, sálvame tú, porque yo no puedo. Eso es arrepentimiento. El entendimiento de la verdad, que nadie puede ser salvo por sí mismo, solo Dios lo puede salvar. Y ahí está el mensaje de las buenas nuevas. Hey, ¿para quiénes son los mensajes de la buena nueva? Para ellos. Para los que no tienen esperanza, a ellos les da esperanza. No es para santurrones de sinagoga que se creen perfectos. A ellos Jesús les va a decir, apártate, yo no te conozco. Sálvate tu Dios. Sálvate tú mismo, porque tú crees que eres perfecto. Sálvate tú mismo. Milton, va a ser un duro revés el que se le viene. Muchos van a caer en el fuego por venir y decir, pero Señor, yo nunca pequé. Pero Señor, yo era el que... Estos que vienen con jactancia no entran, porque Dios mira de lejos al soberbio y al humilde lo trae cerca y escucha su clamor y lo salva. Corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Un corazón que se duele por su pecado, sabiendo que no es digno, pero agradece y se humilla ante Dios por lo que Dios ha hecho. No es un corazón que llora a moco tendido porque pecó, pidiendo perdón. No, es un corazón que se duele del sacrificio en esa cruz por un vil y sucio como él, que no merece, pero se agarra de la salvación que le fue regalada y no la suelta. Así que la salvación no se pierde. Algunos tontos la sueltan por volverse a la ley.